Prótesis de cadera, válvulas cardíacas, stents. Una bendición para la humanidad, pero ¿qué ocurre cuando no funcionan? Se siente uno como un conejillo de Indias. Se trata de que los productos sanitarios, desde las tiritas a los implantes de cadera o las bombas de insulina, sean seguros y confiables. Con los productos sanitarios se facturan anualmente solo en Europa 100.000 millones de euros. Esta es una investigación internacional sobre un sistema que está fuera de control. Un sistema por el que las personas resultan damnificadas o incluso mueren. Su rostro está marcado por el dolor. Ya no puede trabajar y cada día es un tormento. En la espalda de Tomasz Woska hay residuos plásticos. Una prótesis discal de plástico se ha deshecho en varios fragmentos. Los dolores son siempre distintos y cuando por la noche me voy a la cama es lo peor, el estar tumbado. Pregúntele a mi esposa. Es como estar sentado sobre un barril de pólvora. De repente algo se mueve y el dolor explota. Pero eso no se puede ver desde fuera. Él es uno de los más de 100 pacientes a los que debido a una hernia discal les fue implantada la prótesis defectuosa. Esta clínica en Bremen está especializada en volver a extraer los fragmentos del cuerpo. El doctor Rita Lang ya ha liberado a decenas de pacientes de las prótesis rotas y conoce bien su miedo. El grado de sufrimiento es alto. Por un lado, el sufrimiento real por los dolores que padecen. Por otro, también el derivado de saber que las prótesis son defectuosas. Y es comprensible, porque si tengo la sensación de que en mi cuerpo hay una bomba de tiempo, la preocupación es aún mayor. 2 horas antes de la operación. Si he de ser sincero, tengo miedo a que algo salga mal, a que vuelva a haber complicaciones. Eso me da pánico. La intervención es complicada. El doctor Rita Lang tiene que operar detrás de los órganos, intentando sobre todo no dañar la vena principal. Ahora viene el primer momento interesante. Ahora podemos ver la prótesis. Y si miramos bien, todavía no la hemos tocado, pero ya se aprecia que su superficie está hecha a pedazos. Los fragmentos de plástico se han diseminado. Algunos están ocultos tras la columna vertebral. Poco a poco va quedando al descubierto este material blanco. Es como sacar restos de goma de mascar. Los médicos le implantan a Thomas una prótesis nueva con placas de titanio. Durante la operación se hace evidente que la prótesis de plástico dañó seriamente sus vértebras. Claramente un desastre. Algo así no debería pasar con un implante. La prótesis debe integrarse a la columna vertebral, pero no lo hace, y está hecha enteramente de plástico. Este material debería permitirle comportarse como un disco intervertebral natural. Las prótesis convencionales tienen 2 placas de titanio, pero la prótesis de Tomasz Woska y otros tantos pacientes se deshace y se fragmenta en el cuerpo. En la clínica Leer, en la región alemana de Frisia Oriental, se les implantó a Tomasz Woska y a otros 113 pacientes la prótesis plástica. A un tercio de ellos ya se les ha extraído quirúrgicamente. ¿Quién es responsable? Los implantes son para muchos pacientes una bendición, pero la historia de estas prótesis de plástico es un ejemplo de todo lo que en Europa puede salir mal con los productos sanitarios.
En todo el mundo hay 500.000 de mujeres afectadas por el escándalo de los implantes de mama de baja calidad. Los implantes son peligrosos. El fabricante utilizó silicona industrial barata, una silicona concebida como aislante de ventanas. Algunas mujeres se enfermaron de cáncer por los implantes rotos. Desde hace más de 10 años, la Comisión Europea advierte de que la sanidad pública está en peligro. Las experiencias muestran que el actual sistema de salud no ofrece suficiente protección. En Bruselas se lucha desde entonces por un mejor sistema. La ex vicepresidenta del Parlamento, Dagmar Roth-Behrendt, exige más pruebas y estudios, controles más estrictos. Desde 2012 trabaja en una nueva ley aplicable también en Alemania. Estaba convencida, y lo sigo estando, de que los implantes u otros productos sanitarios son igual de importantes que los medicamentos y por eso deben regularse de la misma manera. Y tenía la ambición de hacerlo. Quería cambiar justo ese punto, los requisitos que debe cumplir un producto sanitario para que se autorice su salida al mercado. Cuando se pone manos a la obra, no imagina con cuánta resistencia iban a toparse sus propuestas. Pocas semanas después de su operación, Thomas Voska aún no sabe si podrá volver a trabajar alguna vez. Se pregunta cómo pudo llegarse a esta situación. ¿Quién verifica esto? ¿Quién hace las pruebas? ¿Son expertos? Al parecer no. La historia de las prótesis discales es la increíble historia del deficiente sistema de homologación europeo. Todo comienza en Inglaterra. La prótesis de plástico fue desarrollada por la empresa Rainier de Cambridge. Aquí tenía su sede comercial, una más de las decenas de miles de pequeñas empresas europeas que compiten en el mercado de los productos sanitarios. El fabricante Rainier prueba primero sus prótesis de plástico en un ensayo con babuinos para ver si se integran en el hueso. Tras unos cuantos meses, los científicos practican autopsias a los monos. Estos documentos, proporcionados por un informante, recogen los resultados del estudio. El doctor Rita Lang los examina. Es evidente que las prótesis de plástico no se han incorporado al tejido óseo. En este estudio vemos que el proceso de asimilación no se ha producido de la forma deseada. La prótesis no se integra bien con el hueso, es decir, hay reacciones frente a un objeto extraño que después hemos percibido en el paciente. Pero en las comprobaciones posteriores nadie advierte estas deficiencias, aunque los resultados son inequívocos. Tras los ensayos con babuinos, Rainier necesita además un estudio clínico, es decir, con personas. Las pruebas de la prótesis con seres humanos se llevan a cabo, entre otros sitios, aquí, en la clínica ProSpine de Baviera. ¿Conocía el médico jefe los problemáticos experimentos con animales? No podemos asegurarlo y él no hace declaraciones. Andreas Rode fue uno de los participantes en las pruebas. Trabajaba como carnicero y practicaba boxeo, pero eso se acabó. En 2010, afectado de hernia discal, el médico le recomienda una prótesis plástica. El producto aún no está en el mercado, pero es prometedor. Rode acepta tomar parte en el estudio. Es algo que solo puede entender quien haya sufrido en su vida estos dolores tan intensos. Te agarras a cualquier clavo ardiendo, y si llega un doctor y te hace todo tipo de promesas, te aferras a ello. No te lo piensas mucho. Eso es lamentablemente lo que sucedió, y ese fue, por desgracia, el mayor error. Andreas Rode es una de las 29 personas en el test a las que se implanta una prótesis de plástico. Comparado con los medicamentos, los reglamentos para estudios con productos sanitarios son menos severos. El fabricante decide la duración del estudio y el número de personas que incluye. Tras solo 3 meses, Rainier considera los resultados aptos para el mercado, aunque en un plazo tan breve no esté garantizada la osteointegración del implante. Tras la operación, todo parecía ir bien.
Pude volver a boxear, todo iba de maravilla. Podía trabajar en la carnicería como antes de la hernia. En ese momento no me imaginaba que pudiera pasarme nada. Un director de ventas de la empresa Rainier pondera los resultados del estudio y concede entonces una exultante entrevista por Skype. ¿Qué le indican sus estudios clínicos? Estamos entusiasmados. El estudio clínico que nos valió la homologación ha superado con mucho nuestras expectativas. Ni un solo paciente tiene dolores. Pocos meses después de la operación de Andreas Rode, el fabricante Rainier entrega su solicitud para una licencia comercial en un centro homologador de Inglaterra. BSI da el visto bueno a los documentos sobre la prótesis. Nadie aquí advierte que el plástico no puede integrarse en el hueso ni que el estudio con pacientes humanos fue demasiado corto. A nuestras preguntas responden que el producto estaba en conformidad con los requisitos exigidos. Dicen desconocer los resultados de los ensayos con animales, aunque deberían haberlos tenido en cuenta. BSI no nos comunica si las prótesis fueron comprobadas por médicos. En este caso concreto no puedo saber quién estaba al cargo, pero si se hubiera pedido la opinión de un cirujano de columna, tendría que haber habido un veto. Si yo fuera el responsable de comprobar un implante de este tipo, diría no, de ninguna de las maneras. No habría autorizado la homologación. En Europa hay unos 50 centros que homologan productos sanitarios. En Alemania lo hacen, entre otros, TÜV Süd, TÜV Rheinland y DEKRA. Examinan miles de productos y conceden el distintivo CE de conformidad europea a juguetes y secadores, lo mismo que a marcapasos, jeringas o implantes de cadera. Muchos centros apenas emplean a médicos. Los fabricantes de productos sanitarios pueden elegir el que prefieran y pagan por la certificación. Si son homologados, los productos sanitarios con el distintivo CE pueden comercializarse en toda Europa. Los centros de certificación se llaman también organismos notificados. El mayor de ellos es BSI en Inglaterra. 3 años después de su operación, Andreas Rode lamenta haber participado en aquel estudio de homologación. El 28 de diciembre de 2013. Jamás olvidaré ese día. He padecido muchos dolores en mi vida, pero un dolor como aquel no lo había sentido nunca. El médico de urgencias envía a Andreas Rode al hospital. Es operado de inmediato. Al igual que en los monos, la prótesis no se ha integrado. Los médicos extraen trozos de plástico de su cuerpo. Las operaciones para sacar los residuos del organismo de Andreas Rode se suceden. Su vida ha cambiado para siempre. Ha quedado estéril, sus nervios están dañados y tiene una discapacidad grave. Solo deseo que finalmente alguien asuma su responsabilidad. Pero sé que es una idiotez, porque nadie reconocerá nunca quién cometió el error. Mientras en Murnau, Baviera, a Andreas Rode le siguen extrayendo plástico de la espalda, los médicos de la clínica Lehr siguen implantando las prótesis a nuevos pacientes. Y en las administraciones federales competentes se acumulan las denuncias de incidentes graves, pero una prohibición de venta tarda años en llegar. Pacientes como Thomas se convierten en víctimas del fracaso de los sistemas de alerta en Alemania. La clínica declina hacer declaraciones. Entretanto, el médico jefe en cuestión fue despedido, acusado de aceptar pagos ilegales del fabricante de las prótesis. Entretanto, el fabricante se declaró insolvente. El antiguo gerente nos explica que se atuvieron a todas las condiciones del centro de certificación y las autoridades. De los malos resultados del ensayo con animales, no dice nada. ¿Cuán fácil resulta en Europa llevar un producto sanitario al mercado lo demuestra el experimento de una periodista holandesa en 2014?
Diseñamos un producto sanitario particularmente inseguro, una malla, una red para estabilizar el útero. Todo lo necesario lo encontramos en el supermercado. Tomamos un par de fotos, todas en blanco y negro, y listo. Ya tenemos nuestro producto sanitario. Puesto que ya hay productos similares en el mercado, el equipo no necesita siquiera un ensayo clínico en personas. La red de mandarinas es homologada como red sanitaria para el suelo pélvico. Eso es todo. Un 90% de todos los productos de alto riesgo salen al mercado sin estudios clínicos. Los periodistas conciertan citas con centros de certificación con cámara oculta. Acordamos una cita con la agencia de inspección en Viena. La agencia TÜV ni siquiera pide ver el producto. El organismo de verificación se fía de la documentación reunida en la solicitud. En las pruebas no suelen participar médicos. Bueno, al 100% no puedo prometérselo. Nos basta con un 99,9%. Si miro su documentación, veo que hacen referencia a estudios que existen. Utilizan materiales conocidos. Así que, ¿por qué no? Hoy, TÜV Austria asegura que faltó documentación importante. Como en Europa es tan sencilla la certificación, fabricantes de productos de todo el mundo se han instalado aquí, donde es más barato y más rápido sacar productos al mercado. Algo que, según la industria, beneficia también a los pacientes. El sistema privado de homologación nos permite que los productos sean certificados rápido y lleguen rápido a los pacientes. Las empresas europeas han sacado así al mercado alrededor de 500.000 de productos sanitarios para ayudar a los pacientes. Pero en la rápida Europa se repiten los espectaculares escándalos con implantes defectuosos. Prótesis de cadera que se rompen o intoxican a los pacientes, implantes mamarios que se rasgan, marcapasos que no funcionan bien. Decenas de miles de implantes deben ser extraídos quirúrgicamente cada año. ¿No se deberían comprobar mejor antes de acceder al mercado? Para la industria de productos sanitarios, la prioridad es fabricar productos que sean seguros y funcionen. En Estados Unidos hay normas más estrictas para la comercialización. Un organismo estatal, la FDA, supervisa la certificación. Su jefe para productos sanitarios criticó en 2011 a la Unión Europea. En el sistema europeo, los pacientes son usados como conejillos de indias. ¿Sucede esto porque los fabricantes de implantes pagan su propia homologación? ¿Y porque los inspectores viven de esos honorarios? Dagmar Roth-Behrendt quiere cambiar el sistema. En lugar de centros privados de certificación, propone crear una oficina estatal como la que ya existe para los medicamentos, con expertos independientes y profesionales de la medicina. El problema es que los centros que emiten esas certificaciones no son públicos, sino privados. Y eso puede además generar dentro de la Unión Europea un turismo hacia aquellos lugares en los que las certificaciones sean más baratas y más rápidas. Esto en el caso de un secador de pelo o una batidora ya no está bien, pues queremos que sean seguros y no provoquen un cortocircuito o no se exploten en la mano. Pero cuando se trata de un implante en el cuerpo, puede ser desastroso. El lobby de los fabricantes combate esos planes con dureza. No desean que Europa pierda su posición de liderazgo en la industria de los productos sanitarios. Están en juego cientos de miles de puestos de trabajo. Los controles actuales son seguros. Periodistas de todo el mundo han investigado el negocio global de los productos sanitarios. Los controles son también deficientes en otros países. Averigüé demasiado tarde que mi prótesis de cadera estaba rota y eso provocó los problemas que me llevaron de vuelta al quirófano. El número de incidentes con productos sanitarios, lesiones e incluso casos mortales aumentó notablemente en los últimos años.
Solo en Estados Unidos hubo en los pasados 5 años casi 4 millones de casos, muchos de ellos con marcapasos, caderas artificiales y bombas de insulina. Pero con Europa como referencia, la industria estadounidense ha conseguido aflojar considerablemente la reglamentación. La bomba de insulina mató a mi hijo. Informaciones decisivas sobre los productos se mantienen ocultas. Las autoridades alemanas ni siquiera saben cuántos de estos productos están en venta. La ley obliga a los fabricantes a notificar los incidentes con posibles daños para la salud, pero a menudo no lo hacen y no son sancionados. Fabricantes como Medtronic han intentado en el pasado restar importancia a los frecuentes incidentes. Medtronic es el mayor consorcio de productos sanitarios del mundo y trata de ampliar continuamente su poder en el mercado, poder sobre los médicos y también sobre el sistema de salud alemán. Las investigaciones esbozan la imagen de un consorcio en permanente conflicto con la justicia. Cualquier otra empresa de productos sanitarios es enana en comparación con Medtronic, dice Paul Theka. Él investigó a Medtronic por encargo del Senado estadounidense. La sospecha, soborno a médicos. Su modelo de negocio se basa en dar dinero a médicos para que implanten sus productos en los pacientes y los publiciten entre otros médicos. Cuando iniciamos esta investigación, examinamos en primer lugar los pagos a médicos y nos topamos con un producto llamado Infuse. La prótesis discal Infuse era el superventas para pacientes con problemas de espalda. Los numerosos efectos secundarios dieron trabajo a muchos abogados. Contra Medtronic se presentan múltiples demandas colectivas. Stephanie Claire fue operada varias veces de la espalda. En una intervención, su médico le implantó Infuse, pero el implante provoca una nueva operación. Ahora, Claire está paralizada desde el pecho hacia abajo. Su hijo Glenn dejó su empleo para cuidar de ella. Es realmente duro ver a un ser querido pasar por algo así. Desearía poder andar, poder levantarme de la cama, mover las piernas, poder caminar. Cuando no puedes caminar, la vida se vuelve bastante gris. Stephanie Claire no sabía qué riesgos traía consigo Infuse. Las investigaciones demostraron posteriormente que Medtronic influyó en los médicos para que minimizaran en los estudios los efectos secundarios. No estamos hablando de cosas triviales. Hablamos de complicaciones catastróficas, cáncer, esterilidad, problemas respiratorios de consecuencias mortales. Y todos estos efectos secundarios no figuraban en los estudios patrocinados por la industria. Averiguamos que las sumas pagadas a médicos por dichos estudios eran millonarias. Uno de los principales autores recibió financiación por más de $30 millones. La mayoría de las personas no entiende de productos sanitarios. No se imaginan el nivel de corrupción que hay en el sector. Lo llamábamos el salvaje oeste porque lo que allí sucede es una locura. Medtronic niega haber restado importancia a los efectos secundarios. Dice que sus colaboradores se limitaron a sugerir ciertos cambios en los artículos científicos. Por eso, ahora hay nuevas reglas en la normativa. Medtronic rechaza vehementemente haber cometido soborno, manipulación o fraude. Los 86,000 empleados de Medtronic son íntegros y honestos en su trabajo. Medtronic es el líder del mercado en bombas de insulina. Este video promete una vida despreocupada. Soy libre y me siento seguro, dice la canción.
En Estados Unidos, una bomba de características similares se autoriza solo a partir de los 14 años, pero en Europa la reciben niños pequeños. Para muchos padres es un alivio no tener que inyectar continuamente insulina a sus hijos. Lenny el león es la mascota de Medtronic. Su misión, familiarizar a los niños con la marca a edades muy tempranas. Desde hace 40 años no dejan de irrumpir nuevas bombas en el mercado. Pero datos de Estados Unidos muestran que ningún otro producto acumula tantos incidentes con daños para la salud, muchas veces dramáticos. Subí la escalera y la oí respirar muy alto. Cuando entré en su habitación, estaba echando espuma por la boca y no la podía despertar. Escuché a mi marido gritar histérico, ¡no, no! Cuando entré en la pieza, Rob estaba inconsciente en brazos de su padre. Apenas respiraba. Mi marido lo reanimó. Se desconoce cuántos incidentes con bombas de insulina se han producido en Alemania. Las autoridades competentes apenas reciben una mínima parte de los avisos de riesgo. El Ministerio de Salud comunica que exigirá a médicos y fabricantes que sean más estrictos a la hora de notificarlos. Maximilian Crucius tiene 10 años. Padece diabetes desde que tenía 2. Ya me he acostumbrado a andar todos los días con esta bolsita. Esto es un tubo de goma que llega hasta acá, donde está el catéter. Y a través de este tubo se inyecta la insulina en mi cuerpo. La bomba de insulina está programada y completamente ajustada a su organismo. Maximilian y su madre la comprueban continuamente, pues de esta bomba depende su vida. Todos los niños saben que Maximilian tiene diabetes. Susanne Wahl, su maestra, recibió incluso instrucción para situaciones de emergencia. En junio de 2018 se produce una. Sentí que tenía bajo el nivel de azúcar. Es una sensación como que a uno le dan temblores. Y llamé a mi mamá. Le dije, tengo el azúcar bajo, y ella me preguntó que cuánto me había inyectado la bomba. Miré y era 8,8 y ella dijo, ¿qué? La bomba había suministrado de golpe una dosis enorme de insulina. Eso significa peligro de muerte. Yo también me di cuenta porque todos dijeron, a Maxi le pasa algo, o se ha roto la bomba o algo va mal. Maxi necesitaba tantos dulces como fuera posible para que subiera el nivel de azúcar en su sangre. Lo que los niños escenifican fue en realidad muy dramático. Noté que sus manos estaban muy frías y tenía claro que si caía en coma tenía que venir de inmediato el médico de urgencias. A partir de ese momento, Maximilian se siente inseguro. Sobre todo la noche después estaba asustado, porque si esto me hubiera pasado de noche, probablemente habría muerto. La familia de Maximilian envía la bomba a una oficina independiente experta en tecnología sanitaria. No está claro por qué se administró esa dosis tan alta, si por descuido del propio Maximilian o de forma automática. ¿Pero debería un dispositivo poder liberar una dosis tan elevada de insulina en niños? Bajo las especificaciones normativas que debe cumplir el aparato para ajustarse a las exigencias básicas, este dispositivo no tendría jamás que haber podido administrar una dosis extra. Cuando preguntamos cómo es posible que los niños reciban una dosis mortal de la bomba de insulina, Medtronic responde en general que las bombas son seguras. El Centro de Certificación Responsable no contesta. Pese a las muchas deficiencias, Alemania se aferra desde hace años al sistema de los centros de certificación privados.
Ya en 2012, el hoy ministro de Salud, Jens Spahn, defendía en el Parlamento este sistema. La protección de los pacientes es importante, pero también lo son los intereses de la industria. Los productos alemanes son sinónimo de calidad y seguridad. El gobierno alemán se opuso también a otras reformas. Alemania no quería un organismo público de homologación. Los alemanes querían además impedir que se exigiera más a los estudios clínicos. Decían que no hacen falta más expertos. El gobierno alemán ejerce presión en Bruselas. Dagmar Roth-Behrendt trabaja en la reforma junto al diputado de la CDU Peter Liese. En algunos puntos están de acuerdo, pero en la cuestión del centro de certificación estatal las opiniones difieren. Desde el principio yo compartía con la Comisión y los responsables alemanes la opinión de que los controles estatales no significan per se más seguridad. Emails internos del Ministerio de Salud inciden siempre en la protección al paciente, pero además tiene otros objetivos. Crear aceptación para el distintivo CE Y acceso rápido al mercado. El Ministerio de Salud alemán con el que estuve en contacto consideraba una locura descabellada, totalitaria, el que yo creyera que debía haber una homologación estatal. Ahora Jens Spahn es ministro de Salud. Aquí asiste a un acto de lobby farmacéutico. Sobre los deficientes controles a los productos sanitarios no quiere hablar. Una y otra vez rechaza las peticiones de entrevista. ¿Por qué ha defendido siempre el sistema de certificación privada, los organismos de notificación, aunque en el pasado han causado repetidos escándalos? Jürgen Thoma es director técnico en una bodega. A los 48 años le fue implantada una prótesis de cadera, un modelo muy novedoso con un gran cabezal de titanio. Son las prótesis que utilizan los deportistas, le dijeron. Pero 4 años después hubo que sacarle de nuevo la prótesis. Jürgen Thoma sospecha que no había sido debidamente puesta a prueba. Cuando presenta una denuncia contra el fabricante, no puede sospechar que será una lucha muy larga. Sí, es difícil de creer. Mire, en mecánica, y precisamente en mi profesión tengo mucho que ver con máquinas, cuando uno monta una juntura, una pieza de conexión, tiene la certeza de que esa pieza ha pasado tantas pruebas que no fallará en años, durará décadas. Con las personas parece que es distinto, que se hacen las cosas más a la ligera, con más negligencia. Y por eso uno se siente como una cobaya para los fabricantes. La cadera artificial producía abrasión metálica, veneno que se desplaza por el organismo y corroyó su fémur. Jürgen Thoma comprende enseguida de dónde viene el veneno. Cuando escuché la palabra micromovimientos en este contexto, tuve claro que algo no iba bien. Este es el muslo y la prótesis va aquí por dentro. Acá está la pelvis y el eje tiene 145 grados. Es decir, no es una línea recta, sino que tiene un ángulo y en principio encaja así. En los micromovimientos, como en cualquier otro movimiento, se produce abrasión, es decir, estas dos superficies se rozan y se van desgastando mutuamente. Y entonces se producen las pequeñas partículas que se alojan en el tejido circundante. Hace más de 8 años que Jürgen Thoma demandó a la empresa Zimmer Biomet. Es una de las firmas punteras en caderas artificiales. El video sugiere procedimientos tecnológicos precisos, pero según Thoma y sus abogados, la empresa debería haber reconocido los riesgos para la salud.
Zimmer Biomet rechaza las acusaciones y deriva la responsabilidad a los médicos. Los dictámenes periciales arrojan otra imagen. Zimmer Biomet nunca examinó tan a fondo sus productos como Daniel Klus y Wolfgang Mittelmeier, los peritos contratados por el juzgado, porque entonces hubieran detectado los problemas. Pero para la certificación CE, la empresa no realizó ningún estudio, sino que se remitió a viejos tests de caderas con cabezales más pequeños. Podría compararse con la industria del automóvil y es difícil decir si un vehículo concreto se mantendrá exactamente igual de bien que otro vehículo al que modifiquemos ligeramente. Es como si dijéramos, vamos a retocar un poco este auto y el nuestro será tan fiable como el modelo original. Los peritos determinan que un fallo de producción es responsable de los daños a la salud. Los expertos deberían haber previsto el peligro de abrasión del material metálico que es tóxico, pues los riesgos eran conocidos para la ciencia desde años antes de su comercialización. Los problemas con las uniones cónicas eran de sobra conocidos. En el año 2003 había ya suficientes publicaciones y datos. Esto no era por entonces ningún secreto. Pero las caderas no se consideraban en aquel momento producto de alto riesgo y por tanto no fueron controladas en absoluto. Un auditor que trabaja para centros expendedores del certificado CE como BSI, DEKRA y TÜV está dispuesto a hablar con nosotros sobre su labor. Lo hace porque tiene reparos morales, pero prefiere permanecer anónimo. Dice saber que los controles de calidad no siempre funcionan correctamente. Muchos auditores son autónomos y carecen de conocimientos en la materia. Nadie es independiente. Prácticamente nunca sucede que un auditor catalogue un producto como inseguro. Pues si lo hace, se arriesga a perder su trabajo, ya que pone en dificultades al organismo notificado. Los centros homologadores necesitan grandes clientes y los fabricantes se aprovechan de ello. Amenazan con cambiar de centro y ejercen presión, dice el auditor. La libre competencia en el sector, ese es el problema. Intentamos hablar con un representante de estos centros. Uno de sus principales expertos en productos sanitarios es Basil Akra. Trabaja para TÜV Süd, el mayor organismo notificado de Alemania responsable de controlar productos de interés vital. Que en TÜV Süd también pueden surgir problemas lo demuestra el escándalo con los marcapasos defectuosos. TÜV Süd no contestó a muchas de nuestras preguntas. No quiero responder preguntas aquí porque esas respuestas se las haremos llegar por escrito. Ya lo tenemos preparado. Tenemos respuestas a sus preguntas por escrito que les serán remitidas hoy mismo. Pero aún no obtuvimos ninguna respuesta y sigo teniendo preguntas respecto a su independencia, porque ustedes reciben dinero de los fabricantes por la certificación y tienen que homologar esos productos. ¿Cómo pueden garantizar su independencia? Eso está descrito en la ley y procedemos según dice la ley, y somos auditados por los organismos designados para ello y cumplimos los procedimientos legales. Hasta hoy, TÜV no ha cumplido la promesa de responder a nuestras preguntas por escrito. Más de 700 pacientes fueron objeto, como Jürgen Thoma, de un implante de cadera defectuoso en Friburgo. Se han organizado en un grupo de autoayuda. Depositan sus esperanzas en la demanda judicial, pues su caso podría sentar jurisprudencia para futuros procesos. Pero conocen bien la agresiva estrategia legal de la empresa Zimmer Biomet, que consiste en culpar a pacientes y médicos. 8 años de lucha en los juzgados desgastan. Muchos arrastran secuelas duraderas. Lo más que puedo andar de una vez son 500 metros y he perdido casi por completo los sentidos del gusto y el olfato. Todo se tambaleó en mi vida. Ya no podía trabajar, no podía caminar deprisa, tenía que pensar bien cada paso que daba. Si la sentencia dijera que el implante es defectuoso, que hay un error en el material o en la construcción, eso sería una decisión fantástica de nuestra jurisdicción. ...15 de octubre de 2018. El juzgado regional de Friburgo debe dictar hoy sentencia. Jürgen Thoma confía mucho en los jueces. Lo importante para él es que finalmente se haga justicia.
La empresa Zima Biomet ha empleado siempre en el pasado la táctica de postergar el proceso. Entre los denunciantes corre el rumor de que podría haber un nuevo aplazamiento de la vista. Algunos pacientes permanecen en pie, pues los dolores provocados por la prótesis de cadera les impiden sentarse largo rato. La empresa Zima Biomet no envió ningún representante. El juez dictamina que las prótesis de cadera nunca debieron salir al mercado. Los riesgos eran conocidos y hubieran sido necesarios más estudios y más pruebas. Le da así la razón a Jürgen Thoma. La empresa Zima Biomet es condenada a indemnizar a Jürgen Thoma con 25.000 euros. Pero la lucha está lejos de haber terminado. Zima Biomet recurre el fallo. La sentencia definitiva puede tardar aún años en llegar. La empresa comunica que tanto ahora como antes da por hecho que sus productos no son defectuosos. Dagmar Roth-Behrendt tuvo que abandonar la esperanza en un centro estatal de certificación con controles sanitarios, y tampoco se cumplieron otras de sus demandas. Quería promulgar una legislación inclusiva que ofreciera mayor seguridad a los pacientes, pero permitiendo a la vez que los fabricantes sanitarios pudieran producir bien. Estoy convencida de que es factible, pero lo que tenemos sobre la mesa dista mucho de eso. En 2017, finalmente, se acordó la nueva normativa sobre productos sanitarios. Es sin duda un avance. Más estudios clínicos, más controles, un banco de datos independiente. Pero hubiera sido posible mucho más. El problema básico persiste, la falta de una verificación independiente. Berlín. El ministro de Salud, Jens Spahn, en una gala contra la diabetes patrocinada por Medtronic. Colaboradores de Spahn escriben que el ministerio concede gran valor a la seguridad del paciente, pero es casi imposible realizar estudios serios para los productos sanitarios y el sistema de centros de certificación privados se ha mantenido. La industria sanitaria ha alcanzado muchos de sus objetivos. La ley entrará en vigor en 2020. Ahora lucha por una moratoria aún más larga. Es asombroso que después de 4 años todavía me ponga furiosa, porque tengo la sensación de que para mí es una herida abierta, que un asunto tan importante para las personas en Europa, para 520, 530 millones de personas, no se pudiera hacer más seguro. Es para mí un enorme fracaso del que me siento personalmente responsable, del que me avergüenzo yo misma y también por mis colegas. Me enfurece tanto que podría ponerme a llorar.